Cuando Josías comenzó a reinar, tenía 8 años y reinó en Jerusalén 31. Conozcamos al último rey bueno de Judá, a Josías, en Segunda de Reyes, capítulo 22. Muchas felicidades por el esfuerzo que aplicas en estudiar la Biblia todos los días. Muchas felicidades porque compartes con alguien más. De veras que lo más valioso es abrir la palabra de Dios. De veras que lo más importante es eso. Todo lo demás viene por añadidura. Vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy es bien valioso ya que nos cuenta la historia y nos va a ayudar a aprender bastante por qué Josías fue el último gran rey bueno. El versículo 2 lo describe como que hizo lo recto ante Jehová, lo agradable ante Jehová. Siguió el ejemplo, el camino de David su padre. No se apartó de lo que era correcto. No se apartó de lo que era correcto, ni a derecha ni a izquierda. Este es un reconocimiento. Se le dio a muy poquitos reyes. Esta era una forma en la que Dios decía, esto es lo realmente importante. Porque hubo otros reyes, y muchos buenos, los que expandieron el reino, los que trajeron riquezas, los que hicieron grandes construcciones. Pero delante de Jehová, lo valioso es cuando realmente te comprometes con Él, cuando realmente le eres fiel y en tu vida se manifiesta que tú quieres demostrar tu amor por Jehová, primero para ti mismo y no por quedar bien ni por un orgullo espiritual. No, de veras lo quieres obedecer. Y la pregunta que surge es, ¿cómo es que un rey que tuvo un padre y un abuelo muy malvados que llevaron a la ciudad y al pueblo a la maldad, cómo fue tan fuerte para resistir estas presiones y esta tentación? Por lo menos se sabe de 2 razones. La primera está en el versículo 1, por su mamá, Gédida, hija de Adaía de Boscat. Los comentarios y algunos que estudian más a profundidad dicen que esta familia tenía una fuerte convicción por Dios, una fuerte convicción por los principios y por la palabra de Dios. Y de hecho, esta madre era muy joven. Si ella tuvo la misma edad que su esposo, se casaron a los 15 años. A los 16 ya tenían a Josías. Y cuando ella tendría unos 22 años, pues ya era madre del rey. Así que aún siendo joven, pudo tener una influencia positiva, una influencia de veras decisiva para que fuera un buen rey. Y mis amigos, aquí reconocer a la labor que hacen nuestras madres, a la labor que haces como mujer. Decirte que no te canses, que no te desanimes, que muchas veces te vas a equivocar, que muchas veces te vas a arrepentir, pero que con la bendición de Dios, con la lectura de la palabra de Dios, tú vas a saber qué hacer, cómo responder. Y aun cuando te hayas equivocado, Dios te va a guiar. El segundo punto por el cual Josías pudo llegar a ser un buen rey fue por la influencia de los profetas. Él tuvo de cabecera al profeta Jeremías, un rey extraordinario que va a acompañar al reino hasta su caída y va a estar con los que se queden después de que Jerusalén sea llevada cautiva a Babilonia. Tuvo otros profetas, como a la profeta Hulda, que vamos a ver aquí, y también a Sofonías. Tuvo a varios. Así que él siguió el ejemplo de ellos, escuchó la palabra de Dios. Y mis amigos, ¿por qué fue un rey bueno? Porque así lo decidió también. En el versículo 3 y el versículo número 4 nos cuenta del círculo más cercano al rey. En primer lugar, versículo 3, Asafán. Este era hijo de Asalía, de Mesulán, y era el escriba, el que llevaba registros. Y sabes que Safán tuvo una gran familia que influyó bastante. Va a ser comentado de aquí en adelante Safán, porque tuvo varios descendientes que estaban en puestos claves. También en el versículo 4 nos cuenta del sumo sacerdote. El sacerdote principal se llamaba Hilcías. Él también va a tener bastante descendencia y su descendencia va a tener bastante influencia positiva en el reino. Lo que aquí vemos nuevamente es la influencia. Estos 2 hombres van a influir y yo quiero recordarte eso, que tú eres una influencia. Tus palabras, tus acciones, la forma en la que tú trabajas, la forma en la que tú te relacionas, todo lo que tú haces influye para bien y para mal. Que Dios te use para hacer lo correcto, que Dios te use para llevar al pueblo de Dios adelante, que Dios te use para unificar a tu familia, que Dios te use para impulsar nuevos negocios, para animar a los jóvenes para que emprendan, para que sean fuertes, para que sean decisivos. Que Dios te ayude
para ser una buena influencia en la vida. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, se emprende una labor muy importante. Aquí está una de las acciones más importantes del reinado de Josías y es volver a darle mantenimiento al templo. Y es que, ¿te acuerdas? Su padre y su abuelo pusieron nichos, pusieron altares, hicieron varias modificaciones en el templo por meter a dioses falsos. Así que, en primer lugar, todo eso tuvo que haber sido limpiado. En segundo lugar, si te acuerdas, ya tiene días que estudiamos de un rey que también metió dinero en el templo. Algunos dicen que fueron como unos 200 años, es decir, que el templo, así oficialmente, no se le había hecho pues una labor tan importante. El versículo 6 dice que tuvieron que venir carpinteros, albañiles, maestros, se tuvo que meter madera, piedra de cantera para reparar la casa. Así que esta no era una reparación menor, era una reparación bastante grande. El versículo 7 nos recuerda lo que habíamos visto también en el trabajo anterior, que no se les pidió cuenta del dinero a los que lo manejaban, porque eran hombres de gran honradez. Fíjate que se vuelve a decir eso. Los hombres que estaban al frente se les confiaba los recursos porque eran hombres honrados. También el versículo número 8, ya que nos cuenta que ya que estaban trabajando en el templo, el sumo sacerdote Hilcías le dijo a Safán, al secretario, le dijo: ¿sabes qué? He hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y este va a ser el hecho más grande del reinado de Josías. ¿Por qué? Un libro tan valioso. De hecho, se considera que ese libro debió haber sido Deuteronomios, que de mi parte, amigos, a mí me parece un libro extraordinario. Quizá es uno de mis libros favoritos. Me parece un libro muy, muy, muy hermoso para aprender y muy práctico. Se considera que ese fue el libro. ¿Por qué un libro tan importante estaba perdido? Por la idolatría, por el poco valor que el rey, el pueblo y los sacerdotes en muchas etapas de la historia le daban a la casa de Dios y a sus instrumentos. Así que un libro tan valioso estaba perdido. Lo encontró y entonces el secretario le va a dar el informe al rey y le dice: mira, ya se están haciendo las obras, todo va marchando bien. Y también, bueno, comentarte que el sumo sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Fíjate, no le llama la palabra de Dios, no le llama, no sé, de hecho algunos consideran que era el original de Moisés. No, era un libro. Es decir, este hombre, por más importante que era, tampoco le estaba dando el valor a la palabra. Y es que eso es bien curioso, que aún muchas personas que ocupan cargos importantes no le dan el valor a la palabra como se debe, como debería. El versículo número 11 dice que nos cuenta la reacción del rey. Dice que cuando le leyeron las palabras de esta ley, de este libro, rasgó sus vestidos. Aquí vamos a ver una de las características valiosas de Josías, su sensibilidad. Él es una persona que tiene un corazón sensible a la voz de Dios, a las cosas de Dios. Pídele eso a Dios para ti y para tu familia. Pídele a Dios que te dé un corazón noble, sencillo. Pídele a Dios que rompa la dureza de tu corazón y que su palabra pueda hacer que toque y que te transforme y que te sacuda. Porque eso es lo que pasó con Josías. Tú sabes que los vestidos, cuando se rasgan los vestidos, es tan fuerte como perder un hijo, como perder a tu esposa, al esposo, como perder a un padre. Era un dolor muy profundo. Así le dolió a Josías. Le dolió profundamente lo que estaba leyendo y lo que ellos estaban haciendo. Así que le pidió a estas personas que fueran a preguntar por él y por el pueblo, que fueran a investigar qué vamos a hacer con este libro. Entonces los que fueron anduvieron buscando y fíjate que consultaron con una profetisa, versículo 14, con Hulda. Hulda es interesante porque había otros profetas, te digo, estaba Jeremías, estaba Sofonías y se considera que había otros más que no son tan famosos o conocidos. Pero Hulda, esta mujer, fue la que dio la respuesta. Y lo valioso también del ministerio de las mujeres como profetas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, siempre existieron. Bueno, ella da una respuesta de parte de Jehová y fíjate lo que le dice: díganle esto al rey. Ustedes
me dejaron a mí y han quemado incienso a los dioses ajenos. Y ustedes provocaron a ira con todo lo que ustedes han hecho, la obra de sus manos. Y mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Lo que Jehová está diciendo es, ustedes encendieron esta ira y esto ya no se va a detener. Con esto lo que nosotros tenemos que comprender es que las acciones de Manasés, como decíamos ayer, llevaron al clímax de la maldad. Lo que pasó con Josías fue que por su consagración, por sus reformas, el tiempo del fin se detuvo, la destrucción se detuvo, pero ya no había forma de detenerla, en pocas palabras. De hecho, vamos a estudiar, porque ya lo hicimos. Ya estudiamos Jeremías. Cuando iniciamos este plan del estudio de la Biblia, comenzamos con una pequeña parte de Isaías y Jeremías. Y Jeremías les estuvo insistiendo por más de 20 años que era momento ya de seguir la voluntad de Dios y de ir a Babilonia y que Dios los iba a regresar, pero había que obedecer. Nada ganaban con buscar apoyo en Egipto, con rebelarse, nada, no se iba a poder detener. De hecho, Josías fue el último rey, de ahí vendrán 5 reyes más y vendrá la destrucción de Jerusalén. Es decir, la ira ya estaba encendida. Y lo que decíamos ayer, una vez que viene la justicia, pues ya no hay forma de detenerla. Ahora tenemos oportunidad, tenemos misericordia, tenemos gracia. Dios es tan bondadoso, tan misericordioso. Pero pues cuando venga ya la justicia para este mundo, pues recibiremos cada uno conforme a nuestras obras, como dice la Biblia. Pero hoy es tiempo de oportunidad. Bien, ¿qué más dice el mensaje? El versículo número 18 dice, por cuanto oíste las palabras de este libro. Por cuanto oíste las palabras de este libro. Sabes que la transformación de nuestra vida no sucede de la noche a la mañana, ni sucede porque te obliguen, porque te fuercen. Por eso es que es bien importante que no obligues a tus hijos a ir a la iglesia, que no los maltrates para que vayan a la iglesia, que lean su Biblia. Dios te tiene que guiar para que encuentres la manera, para que con buenas palabras, para que con amor los podamos guiar. Yo sé que eso no es sencillo. Pero ¿por qué te digo esto? Porque lo único que transforma es la palabra de Dios, el Espíritu Santo actuando a través de su palabra. Como ellos encontraron este libro y lo escuchó el rey, escuchó lo que decía la Biblia, por eso fue transformado. En segundo lugar, dice el versículo 19, que su corazón se enterneció. Les decía, el trabajo de su madre, el trabajo que hizo su mamá y la familia de su mamá, hicieron que el corazón de Josías fuera receptivo, se enterneció, tocó su corazón. Pidámosle a Dios a eso, Señor, dame un corazón que pueda ser receptivo a tu palabra. En tercer lugar, te humillaste delante de Jehová. Josías no dijo, es que Señor estamos así por mi padre, por mi abuelo, pero ha habido reyes peores, pero es que Asiria, pero es que Babilonia, pero es que Egipto, pero es que el pueblo no. Josías se humilló delante de Jehová. Primero debemos comenzar con nosotros. Primero debemos comenzar con nosotros. Qué triste es que el cristiano, no sé por qué se le metió que antes de comenzar por él mismo, ve a los demás. Jesús lo dijo, ¿por qué miras al ojo ajeno que tiene una pequeña astilla si tú tienes toda una viga en tu ojo? Nosotros los cristianos hemos sido duramente criticados. ¿Por qué? Porque nosotros criticamos a los demás y a veces nos sentimos superiores, porque a veces nos sentimos que somos mejores moralmente. Mis amigos, Josías nos enseña que la humillación es lo correcto y es lo primero que se tiene que hacer. Oíste también lo que se ha pronunciado contra los moradores, rasgaste tus vestidos en mi presencia, lloraste y por eso yo te escuché. ¿Y sabes qué es lo que voy a hacer? Dice Jehová, te voy a recoger, es decir, vas a morir cuando tú mueras, por supuesto, no ahora, cuando te llegue el momento de morir, vas a morir en paz, vas a bajar al sepulcro y todo este mal no te vendrá a ti, sino después de que tú mueras. Una promesa por la fidelidad, una promesa por la acción y la respuesta ante la palabra de Jehová. Dios tiene mucha misericordia, lo hemos visto muchas veces.
Dios puede tener misericordia de nosotros. No hay un mejor momento que hoy para cambiar, no hay un mejor momento para hoy para decirle al Señor, Señor, yo quiero en tu nombre ser diferente. Aunque parece que es imposible, lo puedo con tu ayuda. Yo sé que mis decisiones pueden hacer una diferencia. Yo sé que nunca es tarde. Yo sé que escuchar tu palabra, aunque me incomode, va a ser para mi bien. Y yo sé que al leer tu palabra, tu bendición reposará mi vida. Querido Padre, quédate con nosotros hoy. Ayúdanos a repasar esta historia y que nos impresiones con sus verdades fundamentales. Lo pedimos en Jesús.